Bueno, pues vamos a empezar. No sé si es el quinto estudio ya sobre teología propia, sobre atributos. Y yo calculo que nos quedan dos, el de hoy más otro, y si no, tres, o dos o tres. Si depende de lo rápido que vayamos. Pero bueno, hoy ya vamos con atributos comunicables, segunda parte. Hoy vamos a intentar ver 5 atributos, en algunos seré más breve, en algunos habrá que extenderse un poquito más, también algunos atributos son más dados a debate, otros menos. Y bueno, vamos a empezar con el primero de los atributos y como hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Las preguntas las vamos a dejar para el final del estudio para que se grabe todo del tirón y ya al final del estudio pues podría hacer todas las preguntas que queráis sin problema ninguno, ¿vale? Y después ya pues tenemos tiempo para debatir. Así que oramos y empezamos, ¿vale? Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú te has querido revelar a nosotros, Señor, y te pedimos que en esta tarde pues me ayudes a transmitir lo que viene en tu palabra, Señor, que sea pues un mensaje fiel a tu palabra, Señor, y que también sea comprensible para todos los que estamos aquí, Señor, para que podamos ser edificados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el primero de los atributos que vamos a ver hoy es que Dios es sabio. ¿Puede bajar, Gustavo? Dios es sabio. Y como siempre, un versículo donde aparece este atributo, pues vamos a buscar en Romanos capítulo 11, versículo 33. Romanos 11, 33. Y dice, bueno, está ahí escrito, no sé si lo veréis, pero está ahí escrito, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y en este versículo nos damos cuenta de que habla de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es decir, aquí nos habla de dos conceptos que tienen que ver con el conocimiento. De dos conceptos que son distintos, pero muchas veces están unidos el uno al otro. Entonces, si tuviéramos que definir lo que es la sabiduría, ¿qué diríamos? Pues, viendo que en el versículo nos habla de la sabiduría y de la ciencia, pues vamos a ver lo que es la ciencia, que tiene que ver con su omnisciencia, es decir, tiene que ver con un conocimiento, en nuestro caso sería aprendido, en el caso de Dios no necesita aprender, pero es vamos a llamarlo una acumulación de datos, es decir, Dios sabe el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, de absolutamente todo. Eso sería el conocimiento, la ciencia. Pero, sin embargo, hay otro tipo de conocimiento distinto que es la sabiduría. Por ejemplo, una persona mayor que no ha aprendido, vive en un pueblo, se ha dedicado a la agricultura toda su vida y no ha estudiado, ni sabe leer, ni escribir. ¿Puede ser una persona sabia? No tiene conocimiento porque no ha estudiado, pero sin embargo puede ser muy sabio. Con lo cual, la sabiduría es un conocimiento distinto que no se adquiere mediante el estudio, mediante el aprender. La sabiduría es otro tipo de conocimiento que se adquiere normalmente mediante la experiencia, ¿no? Mediante la vida, lo que vamos viviendo, pues ese es este tipo de conocimiento. Ahora, ¿por qué muchas veces van unidos? Porque, claro, una persona que aprende, que sabe, que estudia, que se informa, normalmente adquiere también sabiduría. ¿Por qué? Porque lee y estudia sobre vivencias de otras personas y le ayuda a adquirir sabiduría, ¿vale? No solo mediante la experiencia. Entonces, por eso digo que son dos conceptos distintos que tienen que ver con el conocimiento, pero son distintos y a veces van unidos. En el caso de Dios, la sabiduría está presente en todo lo que dice y en todo lo que hace. La sabiduría tiene que ver con la capacidad de saber diferenciar no solo entre lo bueno y lo malo,
sino entre lo bueno y lo mejor. Es decir, la sabiduría es aquel conocimiento que te va a ayudar a tomar la mejor decisión o por lo menos a evitar ciertos peligros o problemas a los que te puedes enfrentar, ¿no? Pues en el caso de Dios, como he dicho, su sabiduría es total. Por lo tanto, siempre todo lo que dice y lo que hace, siempre es lo mejor. Y siempre transmite lo mejor, lo necesario, lo bueno. ¿Vale? Porque como hemos dicho que es un atributo de Dios, pues lo que vemos es que Dios es intrínsecamente sabio, es totalmente sabio. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia sobre la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios, sobre la sabiduría celestial? Y esto lo describe en Santiago capítulo 3, en los versículos del 13 al 17. Santiago 3, del 13 al 17. Y nos dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre o sin duda, ni hipocresía. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Es decir, fijaros cómo el concepto de sabiduría va unido a las obras, es decir, a tu manera de vivir, a tu manera de actuar. Porque claro, al ser sabio, te lleva a tomar buenas decisiones, a vivir, a actuar correctamente. Pues la sabiduría de Dios, ¿cómo es? Pura, completamente pura. Todo lo que nace de ahí es bueno, intrínseco, es amable, benigna, llena de misericordia, y dice, y de buenos frutos, es decir, lo que produce, sus acciones, sus palabras, lo que produce son buenos frutos. Sin incertidumbre, no hay duda de qué es lo mejor, ni hipocresía, no es apariencia de, pero algo malo por detrás. ¿Vale? Pues así es como la Biblia describe la sabiduría de Dios. Es un atributo comunicable, entonces es algo que Dios ha puesto en nosotros de tal manera que nosotros podemos adquirir sabiduría. Una sabiduría que viene de lo alto. ¿Y cómo adquirimos esa sabiduría? Pues madurando nuestra relación con Dios, ¿no? Y eso se verá reflejado en nuestros frutos, en el fruto de nuestra vida. Siguiente atributo. Dios es fiel. Vamos a ir con la fidelidad de Dios. Un versículo donde nos dice claramente que Dios es fiel, 2 Timoteo 2:13. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel. ¿Y cómo definiríamos la fidelidad? Claro, cuando preguntamos a cualquiera qué es fidelidad y directamente nos vamos, pues es cuando a tu pareja pues no le eres infiel. Y cuando definimos lo que es la fidelidad, siempre metemos el concepto de una relación, ¿no? Es como no fallar en una relación. En el punto de vista humano lo hacemos así. Pero no es solo no fallar a una relación. También tiene que ver con no fallar a tu propia palabra. Es decir, también eres fiel cuando lo que dices lo cumples, sea en una relación o sea en tu propia palabra, ¿no? Si dices, yo voy a hacer esto, se lo dices a tu mujer, pero después no lo haces, ¿estarías siendo infiel a tu mujer? Bueno, estarías siendo infiel a tu palabra, a tu promesa. Entonces, cuando hablamos de Dios tenemos que tener en cuenta estas dos cosas. No solo es fiel a nosotros, como su pueblo, sino que es fiel a su propia palabra. Y fiel significa que no falla, infalible, que no falla.
Nunca va a fallar. Dios no puede fallar, como dice este versículo, porque es su esencia. Él es fiel. Ahora, un ejemplo de la fidelidad de Dios. Un ejemplo de la fidelidad de Dios, como pone ahí, un ejemplo sería su fidelidad con Israel. ¿Dios es fiel a Israel? Pues lo que vemos a lo largo del Antiguo Testamento es que a pesar de que el pueblo es infiel, no una ni dos, sino muchísimas veces, Dios permanece fiel. Pero no es solo fiel a su pueblo porque ama a su pueblo, sino que es fiel a su pueblo porque lo ha prometido. Y Él es fiel a su palabra y tampoco falla a su palabra. Entonces, ahí tenemos los dos aspectos, ¿no? Vamos a leer, para terminar, ay, no lo he puesto ahí. Vale. Voy a leer un ejemplo de fidelidad, ¿vale? De un libro que leí hace no mucho, que es Robertson McQuilkin, un americano. Que este hombre, Robertson, era director del Instituto Bíblico de Columbia. Y en 1990 su mujer empezó a empeorar con Alzheimer. Empezó a empeorar mucho y se dio cuenta de que necesitaba dedicar mucho tiempo a su mujer, a su esposa. Vamos a leer un extracto de la carta que él escribió al seminario bíblico donde él dice que va a dejar de ser el director, ¿no? Dice así: recientemente se ha hecho obvio que Muriel está contenta la mayor parte del tiempo que permanece conmigo y casi nunca el tiempo que me encuentro lejos de ella. No es tan solo que se sienta descontenta, la sobrecoge por completo el temor, incluso el terror de haberme perdido. Y siempre comienza a buscarme cuando me voy de casa. Por lo tanto, está claro para mí que ella me necesita ahora todo el tiempo. La decisión quedó tomada en cierto sentido hace 42 años cuando prometí cuidar de Muriel en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Por lo tanto, como les dije a los alumnos y al profesorado, como un hombre de palabra, la integridad tiene algo que ver con esto. Pero también la justicia. Ella se ha ocupado de mí de forma plena y sacrificada todos estos años. Si yo cuidase de ella durante los próximos 40 años, no habría cancelado toda mi deuda. Sin embargo, la obligación puede ser triste o estoica, pero hay algo más. Yo amo a Muriel. Ella es una delicia para mí. Su dependencia infantil y su confianza en mí, su cálido amor, los ocasionales destellos de ese ingenio que solía tener, su ánimo feliz y su difícil adaptación ante su continua frustración, yo tengo que cuidar de ella. Y termina diciendo, yo no es que tenga que cuidar de ella, se me permite hacerlo. Es un alto honor cuidar de una persona tan maravillosa. Así que, entendiendo lo que es la fidelidad y cómo nosotros también podemos expresarla, la fidelidad no es solo porque la amo, fiel a ella. También es fiel, como él dice, a la promesa que yo hice, hasta que la muerte nos separe en la salud y la enfermedad. ¿Veis los dos aspectos? Ahora, para terminar, ¿cómo nosotros podemos expresar nuestra fidelidad a Dios de una manera clara? Pues creo que tienes que pasar a la siguiente transparencia. A ver. Sí. Nuestra fidelidad a Dios se va a expresar de la siguiente manera: usar bien los dones o las bendiciones que Dios te da. Es decir, si a ti te da Dios unos dones, es para que los uses conforme a su voluntad. Si haces esto, estarías siendo fiel a Dios. También estarías siendo fiel a Dios cuando tú expresas o demuestras el amor que tienes hacia Dios. ¿Cómo? Mediante la obediencia, el pasar tiempo con Él, el buscarle, el desearle. Y también estarías siendo fiel a Dios cuando
y cuando tú estás siendo fiel a Dios, lo que va a ocurrir es que vas a impactar a otras personas. Eso es lo que otros van a ver. Las otras personas que te rodean van a ver que esa fidelidad trae consecuencias positivas a tu vida y por lo tanto habrá repercusión a los que te rodean. Porque al ver que tú amas a Dios, sirves a Dios y de la manera en la que lo haces, quedarán impactados. Entonces, debemos ser fieles a Dios. Siguiente atributo. Vamos a ver 5, por eso voy rapidito. El siguiente atributo va a ser la ira de Dios. Dice Juan 3:36, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios. Y la verdad es que la ira tiene una connotación negativa, ¿no? Tiene un aspecto negativo que parece pecaminoso incluso. Y decir que Dios tiene ira, a nosotros más o menos podemos estar acostumbrados, pero cualquier persona por la calle dice, ¿y eso cómo va a ser? Dios no puede tener ira. ¿Cómo va a tener ira Dios? Bueno, vamos a intentar definir un poco lo que es la ira. Seguro que Mari Carmen muchas de estas cosas las define mejor que yo, pero bueno. La ira la podemos definir como un enfado muy grande, vehemente. No es un enfado normal, ¿vale? Ahora, nosotros necesitamos entender que, a diferencia de otros atributos de Dios, la ira es un atributo, se considera un atributo porque es parte de su plan. Es algo que va a ocurrir en el plan de Dios. Pero la ira es un sentimiento. No es una característica humana, es un sentimiento. Y los sentimientos pues, pueden ser agradables o desagradables, pero los sentimientos no son buenos o malos, son necesarios. Ahora, para ver lo que dice la Biblia sobre la ira, ¿no? Un versículo muy conocido es Efesios 4:26 y dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, la Biblia nos está dando autorización, para airarnos, para tener ira y no cometer pecado. Es decir, es posible tener ira sin cometer pecado. ¿Por qué? Porque la ira en sí es un sentimiento. Ahora, es verdad que no vamos a hacer un estudio muy amplio de los sentimientos para ver lo que son, lo que no son, o cómo nos afectan, o cómo debemos controlarlos, etc. Pero sí hay dos cosas que quiero resaltar. La primera es que un sentimiento es una reacción ante una situación o ante unas circunstancias. Es decir, como estoy viviendo unas circunstancias, eso provoca que yo tenga un sentimiento. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que, ¿qué me debe provocar ira? Eso es lo primero que tengo que tener en cuenta. Y cuando hablamos de Dios, ¿qué es lo que a Dios le provoca ira? Porque a mí no me puede provocar ira cualquier cosa. Es como, tampoco me puede provocar alegría cualquier cosa, ni tristeza cualquier cosa. Es decir, hay como una serie de circunstancias que me tienen que provocar este sentimiento. Y si esta circunstancia me provoca un sentimiento distinto, hay un problema. Por ejemplo, si es una celebración porque he conseguido un trabajo y yo estoy triste, o porque es mi cumpleaños y yo estoy allí triste, llorando, ¡es mi cumpleaños! Pues no es el sentimiento que me debería provocar y quizá hay un problema que puede ser pues un trauma que me recuerda que en mi cumpleaños pasó algo hace muchos años, puede ser cualquier situación, ¿no? Pero hay un problema. Entonces, cada situación me debe provocar un sentimiento o uno o varios sentimientos, y situaciones que te pueden provocar varios sentimientos, ¿no? Pero tienen que ser esos, no pueden ser otros. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es qué es lo que me provoca la ira o qué situación es la que me debe provocar ira. Y lo segundo que tengo que tener en cuenta es cómo reacciono yo cuando me da ese sentimiento. Es decir, si me da tristeza, ¿dejo que la tristeza controle mi vida
y a partir de ese momento lo veo todo gris, negro y todo triste, ¿qué va a pasar? Pues voy a acabar teniendo una depresión y cayendo enfermo. ¿Voy a dejar que la ira controle mi vida en el momento que la estoy sintiendo? Pues bueno, yo a mis alumnos les pongo un ejemplo siempre. Imaginaros que hay un chico que le está haciendo bullying a otro y de repente en el patio hay un grupo de alumnos se ponen alrededor y empiezan ¡eh! Los de alrededor tienen el sentimiento correcto, están celebrando que este le esté pegando al otro. ¿Tienen el sentimiento correcto? No, pues hay un problema. En ese caso puede ser un problema educacional o de empatía, pero ahí hay un problema. ¿Qué sentimiento me debe provocar esa situación? Ira. ¿Por qué? Porque hay una injusticia. Y la ira es la que te va a ayudar a meterte en medio para hacer que esa situación pare. Ahora, ¿y si yo me dejo llevar por la ira y cojo una barra de hierro y le pego al niño en la cabeza al que le está pegando al otro y le abro la cabeza? ¿Sería correcto? No. Pues entonces hay que tener en cuenta estas dos cosas. ¿Qué me provoca ira? ¿Y cuál es mi reacción cuando tengo ira? Pues vamos a aplicar esto a Dios, ¿vale? ¿Qué es lo que le provoca ira a Dios? Vamos a leer la Biblia. Salmo 34, 16. Salmo 34, 16. Dice, la ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de Dios. Es decir, ¿qué es lo que le provoca ira a Dios? La maldad, el pecado, la injusticia, los que hacen mal. Eso es lo que le provoca ira a Dios. Ninguna otra cosa. Ahora, ¿cuál es la reacción de Dios? ¿Cuál es la respuesta? Pues fijaros lo que dice Jeremías capítulo 3, versículo 12. Jeremías capítulo 3, versículo 12. Dice, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Es decir, ¿cuál es la respuesta de Dios ante la ira? Encontramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Moisés le dice, tú no tienes por inocente al culpable, Dios no tiene por inocente al culpable. Pero, vuélvete, oh rebelde, vuélvete a mí, y de esa manera no haré caer mi ira sobre ti. ¿Por qué? Porque yo soy misericordioso. Es decir, es como Dios va a actuar ante la ira, pero en el momento que la persona se arrepiente, ahí hay un límite, la misericordia. Es decir, la ira de Dios está limitada por su misericordia. Su misericordia es una barrera. ¿Dios se deja llevar por la ira? Si se dejase llevar por la ira, no tendría misericordia. Ante el pecado, la paga del pecado es muerte, moriríamos todos. Pero ¿cómo actúa Dios con la ira? No se deja llevar por la ira. Te llama, te dice, vuélvete a mí, arrepiéntete. Y entonces, misericordia. Vamos a ver el ejemplo de Jesús. Jesús en el templo. Jesús en el templo cometió pecado, entró allí al templo, estaban los comerciantes allí vendiendo y de repente empezó a tirar las mesas y a echar de allí a patadas, insultándolos. Habéis hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. Jesús cometió pecado. Vamos a pensar. ¿La situación que estaba ocurriendo allí le debía provocar ira? Sí, pues primer punto, vamos bien. ¿Por qué? Pues porque los que estaban comerciando estaban utilizando el culto a Dios para enriquecerse a costa de los demás. Estaban robándole a la gente utilizando el culto a Dios. Con lo cual, ¿era motivo para que les provocara ira? Sí. ¿Su reacción cuál fue? ¿Hacer que cayeran rayos del cielo y los matara a todos? No, los echó de allí y los denunció. ¿Para qué? Para acabar con esas circunstancias. Hizo lo que había en la justa medida para acabar con esa situación. ¿Pecó Jesús? No. Pues ahí tenemos
un poco una definición de la ira de Dios, ¿vale? Y de lo que es la ira. Vamos con el siguiente atributo, que sería la bondad de Dios. Pasamos de la ira a la bondad. Jeremías 29:11, un versículo que yo creo que si lo pregunto aquí, la mitad se lo saben de memoria. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz o de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de bien. El pensamiento de Dios hacia nosotros es nuestro bien. Mirad, la bondad, cuando decimos nosotros muchas veces, es que esta persona es buena. Y muchas veces nos limitamos a que la bondad tiene que ver con el comportamiento, es que se comporta bien. No, y la bondad no tiene que ver con el comportamiento. La bondad tiene que ver con lo que es la persona, es una característica de una persona. Igual que hay personas que son malas, y no estoy hablando de pecado, porque en ese entonces entramos todos, estoy hablando de personas que dejan controlar sus acciones y su vida por la maldad, hay personas que son buenas, incluso fuera de la iglesia. Hay personas que viven en la calle y todo el mundo del barrio dice, es que este es más bueno, este es buena persona, es que es bueno. Pues esa es la característica de bondad, ¿no? Es algo que se es, no es solo algo que se hace. Ahora, lo que pasa es que nuestras acciones van definidas por lo que somos. Es decir, como eres bueno, tus acciones van a ser buenas. Pero la bondad no es las acciones, la bondad es lo que eres. En el caso de Dios, pues Dios es intrínsecamente bueno. En el caso del hombre, pues el hombre nace pecador, como vimos la semana pasada. Y vamos a leer el Salmo 53, versículos del 1 al 3. Salmos 53, versículo del 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad. Dice, no hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno ni aun uno. Con lo cual, cuando Dios ve al hombre, ni uno bueno. El hombre es malo por naturaleza. Como veíamos la semana pasada, ¿no? Desde el pecado de Adán y Eva, el pecado entró en el hombre y desde ese día todos pecaron. Ahora, la bondad de Dios se refleja, como pasa como hemos visto antes, con la sabiduría, ¿no? Y con la fidelidad. Se refleja en todo lo que hace, en todo lo que dice, en su plan, en cómo se relaciona con el ser humano, porque él podía dejarse llevar por la ira, porque no hay ni uno bueno, pero decide tener misericordia, porque él tiene bondad. No es solo por amor, es por bondad, por justicia, por misericordia, es decir, por el conjunto de atributos de Dios. Ahora, si nosotros tenemos que definir cómo nosotros podemos ser buenos o tener bondad, ¿qué diríamos entonces? Después de la definición que he dado de bondad, ¿qué diríamos en cómo nosotros podríamos reflejar este atributo? ¿Qué significaría para nosotros reflejar el atributo de la bondad de Dios? Pues no sería otra cosa más que reflejar regularmente el carácter de Dios en nuestros motivos y en nuestras acciones. Es decir, que nuestras motivaciones, nuestras acciones reflejen el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque como Dios es bueno, mostrando a Dios, mostraríamos su bondad. A medida que la bondad gana terreno en nosotros, estaremos creciendo en madurez.
¿Y qué es lo que van a observar lo que nos rodea? Pues van a observar esa bondad, van a observar a Dios en nosotros. Con lo cual, si nosotros reflejamos a Dios, ¿a quién van a ver los demás? A Dios a través de nosotros. Así que, ¿por qué estoy haciendo este juego de palabras y dando vueltas? Porque nosotros tenemos que entender una cosa. Tenemos la responsabilidad, lo voy a cambiar, la obligación de ser buenos. Y no nos podemos conformar con menos. Tenemos la obligación de ser buenos con los demás. De no cometer venganza. De ayudar al necesitado. De buscar al perdido. Es nuestra obligación. Porque eso es reflejar a Dios. Eso es lo que Dios hace. Es verdad que estamos en un proceso, ¿no? Y no somos perfectos, pero debemos estar en ese proceso de mejora continua, constante. Porque Dios es verdaderamente bueno. Él sí. Y Él no falla. Pero nosotros debemos trabajar en eso. Porque eso es lo que los demás, es el concepto que los demás deberían tener de nosotros, ¿no? Cuando alguien, igual que como he dicho antes, ¿no? Hay uno allí en el barrio que todo el mundo dice qué bueno es, qué bueno es. Eso es lo que deberían de decir de nosotros. Y cuando alguien entra aquí a la iglesia, lo que debería decir es que allí todo el mundo es amor, bondad, te ayudan, te preguntan. Eso es lo que deberíamos, o lo que debería decir la gente cuando entra, ¿no? Es nuestra obligación. Y por último, vamos a hablar de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Jeremías capítulo 10, versículo 13. Dice, a su voz produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia, saca el viento de sus depósitos. Bueno, aquí no aparece la palabra soberanía por ningún lado, ¿no? Pero ¿qué es lo que está diciendo? A su voz llueve, sale el viento, es decir, lo que está hablando es de soberanía, está hablando de autoridad. Cuando Él da la orden, eso sucede. Esto se ve desde la creación. ¿Cómo creó Dios? ¿De qué manera creó? Dijo y fue. Es decir, creó por soberanía, por autoridad. Entonces, vamos a definir precisamente con estas palabras lo que es la soberanía de Dios. La soberanía es una autoridad total, máxima, que tiene Dios. Es una posición, es decir, Él está en la posición suprema de autoridad, por encima de absolutamente todo lo que existe, todo lo creado. Esta soberanía, como ahí dice, está causada por dos motivos. Uno, porque Él es creador y eso hace que Él esté por encima de todo lo creado. Y dos, porque Él es omnipotente. Como es omnipotente y no hay ningún poder que sea ni mucho menos cercano al suyo, pues no hay nadie que pueda superar su autoridad, porque Él tiene más poder. Entonces, la soberanía de Dios es consecuencia de estos dos atributos de Dios. Ahora, hay muchos versículos donde se puede ver la soberanía de Dios, muchos versículos que dicen directamente que Dios es soberano, ¿no? Pero he escogido este porque lo que vamos a ver ahora en la siguiente transparencia es sobre qué es Dios soberano. Vamos a ver algunos ejemplos sobre cosas en las que Dios es soberano. ¿No? Dios tiene el control sobre la vida y sobre la muerte. Y Dios, en cuarto lugar, tiene control, autoridad sobre el ser humano. Dios tiene autoridad sobre el ser humano, aunque pensemos que no. ¿Y por qué digo esto? Porque ¿dónde vemos que Dios es autoridad sobre el ser humano? Pues, por ejemplo, nosotros lo vemos en su providencia. ¿Qué es la providencia? Pues la providencia es como Dios controla cada aspecto de nuestra vida y va ayudándonos y enseñándonos cada momento lo que necesitamos. Eso sería la providencia, mal explicado, ¿vale? Pero bueno. Y
también lo vemos en que tiene autoridad sobre el ser humano porque ha decidido cuál es el destino del ser humano. Es decir, el que crea en mí será salvo y vendrá al cielo, y el que no, irá al infierno. Dios ha dicho cuál es el destino, así que tiene autoridad sobre el ser humano. Dios tiene autoridad sobre el hombre. Ahora, ¿por qué vemos estos 4 puntos? Porque cuando terminemos el estudio sobre Dios, empezaremos el estudio sobre Jesús. Y cuando estudiemos la deidad de Jesús, cuando estudiemos que Jesús es Dios, vamos a ver la soberanía de Jesús sobre estos 4 puntos. Sobre la naturaleza, por ejemplo, en la barca, cuando le dice al mar y al viento, calla, enmudece. Sobre los demonios, cuando le dice, iros de aquí. ¿Nos podemos ir a la piedra de cerdos? Venga, sí, iros allí. Venga, os doy permiso. Sobre la vida y sobre la muerte. Él muere y resucita. A Lázaro lo resucita. A la hija de Jairo la resucita. Sobre la vida y sobre la muerte. Sobre el ser humano. Levántate y anda. Jesús tiene autoridad. Es soberano porque Jesús es Dios. Pero bueno, esto lo veremos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la soberanía de Dios, ¿puedes pasar, Gustavo, al siguiente? Tenemos que aclarar 2 cosas. Una, que viene en todos los manuales, ¿no? Y otra, que no viene en los manuales, pero yo he llegado a esa conclusión. Si os parece bien, la tomáis, y si no os parece bien, no pasa nada, ¿vale? Pero la quiero compartir. Mirad, ¿por qué me he parado un poco cuando hablábamos de que Dios es autoridad sobre el ser humano? Porque hay un concepto que es el libre albedrío del ser humano, ¿no? Y entonces parece que si el ser humano es libre, entonces Dios ya no es soberano sobre el ser humano. Parece. A eso, en los manuales dice que es una antinomia. Una palabra muy bonita, ¿no? Antinomia. Una antinomia es como cuando hay 2 conceptos que parecen contradictorios entre sí, pero no son 2 principios que tienen el mismo valor. Por lo tanto, son reales, están ahí, tienen el mismo valor, no porque lo decidamos nosotros, sino porque evidentemente Dios lo ha decidido así, y parece que son contradictorios. Pero hay que entender que no solo no son contradictorios, sino que la soberanía de Dios no elimina el libre albedrío y que el libre albedrío no diluye la soberanía de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Es decir, las 2 cosas son 2 principios bíblicos que vienen ahí. Esto lo dicen todos los manuales, ¿vale? Esto no es que aquí los cristianos todavía no discutimos en este punto. Ya en los puntos que vienen después de este sí, pero en este punto estamos todos de acuerdo al principio, ¿vale? Es que lo digo por si parece que no. Pero todos los cristianos en principio estamos de acuerdo que hay un libre albedrío y una soberanía de Dios. Y que ese libre albedrío existe por voluntad de Dios. Porque cuando Dios crea al ser humano, se lo da. Lo crea a su imagen y semejanza, y como Él es libre, tiene libertad, crea al ser humano con esa libertad. Ahora, hay más cosas que aclarar en este punto, ¿no? El libre albedrío lo tenían, literalmente lo tenían Adán y Eva. ¿Por qué? Porque ellos, cuando fueron creados, porque ellos no nacieron, ellos fueron creados, ellos estaban libres de pecado. Ellos eran perfectos, fueron creados sin pecado. Con lo cual, ellos eran libres para poder elegir entre pecar o no pecar. Tenían esa libertad. ¿Qué hace Satanás? Viene y los tienta. Y cuando viene Satanás y los tienta, ellos eligen pecar. A partir de ahí, el pecado entra en el ser humano. Y esto lo voy a explicar con un ejemplo. Es como el ser humano, desde que nacemos, estamos en un camino que nos lleva directos al infierno. Cuando muramos, al infierno. ¿Podemos salir por nuestra propia voluntad de ese camino? ¿Podemos nosotros, haciendo cosas con nuestros propios medios y nuestros actos, salir de ese camino que nos lleva directos al infierno? Nosotros no.
El que nos puede sacar de ahí es Jesús por su obra. Entonces, ¿tenemos nosotros ese libre albedrío? No, porque no podemos salir de ese camino. Adán y Eva es que no estaban en ese camino, ellos podían elegir el camino, nosotros no, esa es la diferencia. Nosotros tenemos un libre albedrío, lo podemos llamar así, aunque no es total, es un libre albedrío parcial. ¿Por qué? Porque lo único que puede hacer el ser humano es, desde esa posición, Dios, me arrepiento. Ya está. Eso es lo único que puedes hacer. No puedes hacer nada más. Y ahora, como las maquinitas estas, ¿no? El gancho, que le echa un orito y viene el gancho y coge el peluche, pues viene la mano de Dios y hace así. Te saca de ese camino y te pone en el suyo. ¿Entendéis? Tú no has salido de allí. La obra es enteramente de Jesús. Él es el que te perdona, te salva, te rescata y te saca. No hay nada que tú puedas hacer. Por eso digo que es un libre albedrío parcial. Nosotros ya no tenemos ese libre albedrío total, como sí tenía Adán y Eva. ¿Entendemos? Ahora, lo que tiene el ser humano no es exactamente libre albedrío, es libertad de actuación. Es decir, nosotros somos libres de hacer. Y lo explico de la siguiente manera. Esto es una conclusión que he llegado yo estudiando la Biblia, que es verdad que no he encontrado en ningún sitio. Porque mirad, cuando vemos la soberanía de Dios, ¿vale? La soberanía de Dios es total. No sé si me explico. Si Dios viene ahora mismo y nos dice, venga, quiero que os pongáis todos de pie, peguéis un salto, deis en el aire 222 volteretas y caigáis de pie. ¿Lo haríamos? ¿Lo haríamos? Sí. ¿Tú puedes hacerlo? Imposible. Ni tú ni nadie. ¿Pero lo harías? Sí, porque su autoridad, su soberanía es total, completa. Pero sin embargo, el ser humano puede no obedecerlo. ¿Por qué? Porque yo veo que en la soberanía de Dios hay dos niveles. Está su soberanía total, que es el momento en el que Dios da una orden y ahí nadie puede desobedecer, como hemos visto antes con Satanás. No lo mates. Dios le está dando la orden directa de que no lo mate, no puede desobedecerlo. Lo tiene que hacer. Pero después hay otro tipo de órdenes que no son directas. Por ejemplo, voy a llamarlo la soberanía legal. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Te dice Dios, no mientas. ¿Tú mientes? Es una orden, no mientas. No robes. Lo dice de manera imperativa, no lo hagas. Sin embargo, ¿le puedes desobedecer? ¿Qué está faltando? ¿La soberanía de Dios? No, su soberanía no está siendo alterada. Lo que pasa es que Dios te ha dado libertad de acción. Tú puedes desobedecerlo. ¿Entendéis la diferencia? Por eso, eso sigue siendo autoridad de Dios. Los 10 mandamientos, la ley de Dios sigue siendo autoridad. Es una expresión de su soberanía, es una expresión de su autoridad. Pero es una autoridad que no te está obligando o imposibilitando a desobedecerla. Dios te está dando la alternativa de que tú la obedezcas o no. Por eso digo que tienes libertad de acción. Es una soberanía que yo he llamado soberanía legal. ¿Entendéis? Yo le digo a mi hijo, haz esto, y no me hace caso. ¿Puede no hacerme caso? Claro, porque yo no soy Dios. Ahora, si yo fuera Dios, en el momento que le doy la orden, no puede desobedecerme. Pero Dios da muchas órdenes en la Biblia, y su pueblo no las obedece todas. Pues a eso es lo que yo llamo soberanía legal. No está menospreciando la soberanía de Dios. Simplemente es que Dios en ese momento le está dando esa libertad al ser humano de elegir. ¿Por qué? Porque Dios busca adoradores, creadores en espíritu y en verdad. Dios no quiere marionetas. A gente que está obligada a obedecerle y a hacer todo lo que Él diga sin más. Dios quiere que de ti salga la obediencia. Dios quiere que de ti salga el decir, yo voy a obedecer a Dios, yo quiero seguir a Dios. Lo que Él me dice, para mí es la ley. Dios quiere personas que
con su libertad, tomen la decisión de obedecerle. A diferente nivel que Adán y Eva. Adán y Eva tenían que elegir camino. Dios quería que eligieran el árbol de la vida, ¿o no? ¿No quería Dios que eligieran el árbol de la vida? Pero les obligó. Y fijaros lo que le dice Dios a Adán. No comas, imperativo, del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Le está dando la orden. Sin embargo, Adán come. ¿Se está saltando su soberanía? ¿O es que Dios le está permitiendo? Porque no está utilizando su soberanía total, sino que está utilizando la soberanía legal. ¿Entendéis el ejemplo? Terminamos. Esto de la soberanía legal y todo esto, vuelvo a decir, igual que he dicho antes, el libre albedrío no diluye la soberanía de Dios. Dios aplica su soberanía y su soberanía es total, pero Dios la aplica cuando quiere aplicarla. Y hay momentos en los que lo aplica y otros momentos en los que no. Un momento en el que Dios aplica su soberanía, en el momento que tú te arrepientes. ¿Por qué? Porque Dios te perdona. Es Dios el que está decidiendo perdonarte. Es Dios el que quiere perdonarte. Eso es soberanía. Porque Él no te está perdonando solo porque tú te arrepientes. Te está perdonando porque Él promete que a todo el que se arrepiente Él lo perdona. Te está perdonando porque Él ha tomado la decisión de perdonar. No porque esté obligado, porque como tú te has arrepentido ahora Dios está obligado a perdonarte. No, porque entonces sí estaría quitando soberanía de Dios. No, Él te está perdonando porque Él quiere perdonarte. De tal manera que tu palabra no diluye la soberanía de Dios. Él sigue siendo soberano. En todo momento, en todo lugar. ¿Entendido? Por lo tanto, que el ser humano tenga libertad de acción no quiere decir, por ejemplo, que yo me case con una mujer que no es adecuada. No quita soberanía de Dios. No diluye su soberanía. Él seguirá siendo soberano, pero me está viendo como me estoy equivocando. Porque Él me dice una serie de principios para a la hora de buscar una mujer. Para empezar, que sea de mi pueblo, que sea hija mía, para empezar. Pero si yo no le hago caso, ¿es que estoy saltándome su soberanía? ¿Acaso un ser humano se puede saltar la soberanía de Dios? Pues todos estos ejemplos espero que me sirvan para explicar lo que yo quería decir cuando hablo de estos dos niveles de soberanía, ¿vale? Y con esto vamos a terminar, ¿vale? Lo que es el estudio. Espero más o menos haberme explicado por lo menos el concepto de estos 5 atributos y que tengamos ahora un rato para hablar de ellos, ¿vale?